Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y que seguramente va a generar mucha conversación. Vamos a sumergirnos en un supuesto escándalo que involucra a dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante impactante: Escándalo. Engin Akyürek buscaba eliminar a Tuba Büyüküstün de su vida. Vamos a desglosar qué significa esto, cuáles son los rumores, las posibles implicaciones y, por supuesto, vamos a tratar de ofrecerles una perspectiva equilibrada sobre esta delicada situación. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, noticias de celebridades, análisis de series y películas y mucho más. No se pierdan nada activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este intrigante tema. Cuando hablamos de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, automáticamente pensamos en la exitosa pareja que formaron en la serie Kara para Aşk. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes Ömer Demir y Elif Denayse se convirtieron en un referente de las historias de amor turcas, y muchos de sus fans soñaban con verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones personales y profesionales a veces toman giros inesperados. Los rumores de tensiones entre Engin y Tuba no son nuevos, pero el titular de hoy sugiere algo mucho más grave y francamente alarmante. La frase "buscaba eliminar a Tuba Büyüküstün de su vida" puede interpretarse de muchas maneras. Estamos hablando de un conflicto profesional, de celos, de una disputa personal, o quizás de algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Para entender mejor la situación, debemos remontarnos a los años de Kara para Aşk. Fueron años de intenso trabajo, de gran éxito, pero también de mucha presión. Es común que en proyectos de esta magnitud, las relaciones entre los protagonistas se pongan a prueba. Sin embargo, la magnitud de lo que se insinúa en este titular es lo que ha prendido las alarmas. Una de las interpretaciones posibles de eliminar de su vida podría referirse a que Engin Akyürek, tras el fin de la serie, habría tomado medidas para distanciarse profesionalmente de Tuba Büyüküstün. Esto podría significar evitar proyectos futuros en los que ambos coincidieran, o quizás no mostrar ningún tipo de acercamiento público o privado que pudiera alimentar las esperanzas de los fans de una relación real. En este sentido, sería una estrategia para dejar atrás la imagen de pareja televisiva y poder seguir adelante con sus carreras individuales de forma independiente. Otra vertiente, y quizás la más especulativa, es que existiera algún tipo de conflicto o desacuerdo tan profundo que Engin hubiera sentido la necesidad de sacar a Tuba de su círculo, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Esto podría deberse a diferencias irreconciliables en la forma de trabajar, a roces de personalidad, o incluso a problemas más privados que nunca salieron a la luz pública. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y a veces, para crecer o para protegerse, los artistas toman decisiones drásticas. Debemos ser muy cuidadosos al hablar de este tipo de rumores, ya que no siempre se basan en hechos concretos y pueden dañar la imagen de las personas involucradas. Sin embargo, es innegable que hay ciertos indicios que alimentan estas especulaciones. Se ha comentado en diversos foros y medios de entretenimiento turcos que, desde el final de Kara para Aşk, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto, a pesar de ser dos de los actores más solicitados y de que los fans claman por su reencuentro en pantalla. Además, su interacción en redes sociales y en eventos públicos es prácticamente inexistente. Si bien esto no es una prueba concluyente en un mundo donde las redes sociales juegan un papel tan importante en la vida de las celebridades, la falta de cualquier tipo de conexión pública puede ser interpretada como una señal de distanciamiento. Analicemos las posibles razones detrás de este supuesto deseo de eliminar a Tuba de su vida. Podríamos pensar en envidias profesionales. Ambos son actores extremadamente talentosos y exitosos, con carreras sólidas y admiradores leales. En un ambiente tan competitivo, es posible que surgieran tensiones relacionadas con el reconocimiento, los papeles protagónicos, o la dirección que querían tomar en sus carreras. Si Engin sentía que la asociación constante con Tuba limitaba sus oportunidades o eclipsaba su propio talento, podría haber tomado la decisión de marcar distancia. Otra hipótesis podría ser la presión de los fans.
Como mencioné antes, la pareja que formaron en Cara para Ask generó una devoción masiva. Estos fans a menudo viven sus vidas a través de las celebridades que admiran y esperan que sus ídolos mantengan ciertas dinámicas. Si Engin o Tuba o ambos querían salir de esa etiqueta de pareja de ficción y explorar otros roles o relaciones, la presión constante de los seguidores por verlos juntos podría haber sido agotadora y, en última instancia, haber llevado a un deseo de desconectar de esa dinámica. También existe la posibilidad de que haya habido un conflicto personal más profundo que no ha trascendido a la esfera pública. Las relaciones humanas son complejas, y es posible que a pesar de la buena química en pantalla, en la vida privada existieran diferencias de opinión, choques de personalidad, o incluso malentendidos que crearon una barrera insalvable entre ellos. En estos casos, la decisión de eliminar a alguien de su vida, aunque suene drástico, puede ser una medida necesaria para la propia paz mental. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos información oficial ni declaraciones directas de Engin Akyurek o Tuba Büyüküstün que confirmen o desmientan estos rumores. Sin embargo, la persistencia de estas conversaciones en los medios y entre los fans sugiere que hay algo de verdad, o al menos una percepción generalizada, de que la relación entre ellos no es tan amigable como solía ser, o como muchos desearían que fuera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos han continuado con carreras individuales impresionantes. Engin Akyurek ha protagonizado series como Cara para Ask, Kokuklar Sana Emanet, Bir Aşk Hikayesi, y más recientemente Yark, donde su actuación ha sido alabada por la crítica y el público. Por su parte, Tuba Büyüküstün ha participado en producciones como Cesur Güzel, Menagerim y Ara, y ha explorado proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y alcance global. Este enfoque individual, esta búsqueda de proyectos que los definan por sí mismos, podría ser precisamente lo que alimenta la idea de que uno o ambos querían dejar atrás esa asociación tan fuerte. Si hablamos de Engin buscando eliminar a Tuba de su vida, podríamos inferir que él fue el actor principal en tomar esta decisión, quizás para poder redefinir su carrera, buscar otros tipos de roles, o simplemente para cerrar un capítulo que ya sentía que había concluido. En este contexto, es fundamental mantener la objetividad y evitar caer en el sensacionalismo barato. Si bien estos temas generan interés, es crucial recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias complejidades. Lo que para nosotros puede parecer un escándalo, para ellos puede ser simplemente una evolución natural en sus carreras y vidas personales. Una última reflexión sobre el titular: buscaba eliminar. El verbo buscaba sugiere una intención, un deseo, una acción en proceso. No implica necesariamente que haya logrado su objetivo de manera definitiva, sino que existió esa voluntad. Esto nos lleva a pensar en la intensidad de la situación que pudo haber motivado tal deseo. En resumen, los rumores que rodean a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sugieren un distanciamiento deliberado, posiblemente impulsado por razones profesionales, personales, o una combinación de ambas desde el final de su exitosa colaboración en Cara para Ask. Aunque no hay pruebas definitivas, la falta de proyectos conjuntos y la escasa interacción pública alimentan estas especulaciones. Lo que sí es claro es que ambos han seguido caminos exitosos e independientes, demostrando su talento individual en la industria del entretenimiento turco e internacional. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración de los supuestos conflictos entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün intrigante e informativa. Es fascinante cómo las dinámicas entre las celebridades pueden ser tan complejas y generar tantas conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les gustaría ver a Engin y Tuba trabajando juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.